2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lidia Quispe, soy la maestra de física y el día de hoy estaremos viendo el tema de electrodinámica correspondiente al sexto año de secundaria comunitaria productiva. Te invito a que me acompañes a ver este tema interesante, ponte cómodo y empezamos. Bueno, queridos estudiantes, ahora vamos a explicar con un experimento la electrodinámica, ¿ya? Entonces, para esto vamos a utilizar 4 limones, ¿ya? Vamos a utilizar clips, ¿ya? Esto tenemos en casa. Y también podemos utilizar lo que son tornillos, ¿ya? Estos tornillos también están galvanizados con zinc, o también podemos utilizar moneditas de cobre, ¿ya? Ahora, ustedes estos materiales lo tienen en casa, entonces ustedes también pueden realizarlo. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar los limones como baterías, como pilas. ¿Para qué? Para encender un foco LED, ¿ya? Entonces lo que vamos a armar es un circuito en serie, donde vamos a unir los 4 limones, vamos a unirlo a 2 electrodos, ¿ya? Uno de los electrodos es el zinc y el otro electrodo es el cobre. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué tipo de reacción va a haber aquí? Va a haber una reacción electroquímica. Esa reacción electroquímica se va a convertir en energía eléctrica y esto va a hacer que se encienda el foco. Entonces, para esto vamos a unirlo. Vamos a unir aquí el alambre de un cable que por dentro tiene filamentos de cobre. Vamos a introducirlo al limón, ¿ya? Y por el otro lado vamos a poner el clip. El clip tiene la característica de estar galvanizado con zinc y eso por el cable vamos a unirlo y vamos a conectarlo al otro limón. Luego vamos a unirlo con el clip y esto va a estar unido nuevamente al cable. Entonces lo que hemos realizado aquí es una conexión en serie, ¿ya? Y ahora lo que queremos hacer es que los limones funcionen como una batería para encender un foco LED. Entonces aquí vamos a realizar la conexión. Aquí tenemos nuestro LED, que es un foquito de color rojo. Vamos a unirlo al lado del alambre de cobre y vamos a colocarlo acá. Listo. Ustedes pueden observar que se ha encendido una luz. Ha chispeado una luz, ¿no? El foco LED se ha encendido. Entonces, podemos decir nosotros que los limones están siendo utilizados como baterías. Ustedes también pueden realizarlo en casa, este experimento, porque todos estos materiales lo tenemos en casa, ¿ya? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué se enciende el foco? ¿Ya? Para este circuito eléctrico tiene que haber 2 tipos de electrodos. Un electrodo va a ser nuestros clips y el otro electrodo va a ser nuestros cables de cobre, ¿ya? ¿Qué va a pasar? La acción ácida, es decir, el jugo de limón tiene una acción ácida. Esta acción ácida va a hacer que los átomos de zinc, los electrones de zinc, salgan del galvanizado y estén en el jugo de limón, ¿ya? Entonces, estos electrones, como están saliendo del ánodo, van a recorrer todo este circuito eléctrico, ¿ya? ¿Y dónde van a ir? Van a depositarse al cátodo. El cátodo va a ser el alambre de cobre. Se van a depositar en el cátodo, ¿ya? Y ese flujo de electrones hace que se encienda el foquito, ¿ya? Entonces ahí podemos ver la parte experimental de la electrodinámica. Ustedes lo pueden realizar con naranjas, lo pueden realizar hasta con papas. Entonces les invito a que ustedes lo realicen para comprobar realmente
que podemos utilizar estos elementos para producir electricidad. Muy bien, estudiantes, ahora vamos a desarrollar el tema electrodinámica en los procesos productivos. Primeramente, vamos a definir qué es la electrodinámica. La electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento y los fenómenos vinculados a la electricidad. ¿Ya? Entonces, como podemos observar en la gráfica, ahí podemos ver la estructura de un átomo, ¿ya? Y a su alrededor está girando los electrones a grandes velocidades, ¿ya? Estos electrones lo vamos a llamar cargas eléctricas, ¿ya? Y estas cargas eléctricas, al estar en movimiento, están produciendo electricidad. Ya vamos a irlo desarrollando más adelante. Entonces, como podemos observar, nosotros, la palabra electrodinámica es una palabra compuesta. Electro se refiere a los electrones, a electricidad, y dinámica al movimiento, ¿ya? Ahora, para esto tenemos que definir qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un conductor. ¿Y a qué se debe el movimiento de las cargas eléctricas? Se debe a la diferencia de potencial o voltaje. Como podemos observar en la gráfica, ahí vemos un cable. Sabemos que los cables son conductores de la electricidad, ¿verdad? Nosotros todos en casa tenemos un cable, hemos visto ahí un cable que está colgando, ¿verdad? Y gracias a esos cables que conducen la electricidad, nosotros podemos tener energía eléctrica y lo que produce es que nuestro foquito se encienda, ¿ya? Entonces ahí vemos en la gráfica que los electrones, las cargas eléctricas, se mueven en una dirección y dice que se mueven en forma ordenada. Ahí podemos ver los electrones que se están moviendo en una dirección a través de ¿qué? Del conductor eléctrico. En este caso, el conductor eléctrico es un cable, es un medio sólido, ¿ya? Existen también conductores, ¿ya? Sólidos, en este caso el sólido es el cable, ¿ya? Existen conductores gaseosos de la electricidad. Ustedes al caminar por el Prado han debido ver, ¿no? Anuncios publicitarios con luces bien llamativas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se deben esas luces? Es porque dentro de esos tubos hay dos gases, el argón y el neón, ¿ya? Estos gases son elementos estables. Al ser elementos estables no reaccionan. Entonces son buenos conductores de la electricidad, están en un medio gaseoso. Entonces, los electrones están pasando por esas lámparas, ¿ya? Y eso es lo que produce que se enciendan, se apaguen los focos que están dentro de esa actividad publicitaria, como podemos ver ahí esa gráfica de la hamburguesa. Se enciende, se apaga, ¿ya? También podemos ver los rayos eléctricos. Un conductor también de la electricidad es el aire, ¿ya? El aire, vemos cuando llueve bastante, cae un rayo y ahí podemos observar en la gráfica cómo se manifiesta con una intensidad que hace producir una luz intensa en el lugar, ¿verdad? O también podemos ver que la electricidad se puede conducir por un medio líquido. Ahí en la gráfica podemos observar cómo una reacción electroquímica está ocurriendo a través de un medio líquido, donde los electrones están yendo del ánodo al cátodo y esto está produciendo un voltaje. Ahora vamos a ver las fuentes generadoras de energía eléctrica y para esto tenemos que ver la fuerza electromotriz, ¿ya? ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica, ¿ya? Para esto, como ejemplos, tenemos el generador eléctrico. Ahí podemos ver en la primera gráfica una aspa, ¿verdad? Ahí la energía eólica se transforma en energía eléctrica.
Otro que son las celdas solares o paneles solares, que ahora se está poniendo de moda, ¿verdad? Tener energía de la luz solar y bueno, eso convertirla en energía eléctrica. Luego ahí podemos ver en la gráfica las pilas o baterías. Estas pilas o baterías tienen una energía, ¿ya? También podemos ver las celdas de combustibles. Estas celdas de combustible se utilizan bastante en los autos eléctricos. Ahora, sin energía eléctrica, sin electricidad, no podemos hacer nada. Ahí podemos ver, nosotros tenemos una calculadora, ¿verdad? Todos utilizamos en la materia de física, química, matemáticas, una calculadora, y podemos ver que ahí utilizamos las baterías o pilas. O la laptop, ahí también tenemos una batería y nos ayuda a realizar nuestras actividades, o el control remoto que siempre está en nuestras manos para cambiar el canal, o nuestros mismos celulares que se han vuelto muy imprescindibles en esta época. Si nuestra batería no está cargada, no suministramos la cantidad de energía eléctrica, entonces no funciona, ¿verdad? O los mismos relojes de pared. Ahora vamos a ver las máquinas electromagnéticas, ¿ya? Las máquinas electromagnéticas generan energía eléctrica utilizando medios magnéticos y mecánicos, ¿ya? De esta forma también se manifiesta la electrodinámica, ¿ya? Por ejemplo, podemos observar el timbre eléctrico. Todos tenemos el timbre en casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento del timbre? Dice, él funciona a través de un electroimán que recibe una carga eléctrica y esta carga eléctrica va a generar un campo magnético, ¿ya? Y esto atrae, dice, este campo magnético va a atraer a un pequeño martillo, como vemos en la gráfica, que impacta contra la superficie metálica y emite un sonido. Entonces, ese es el funcionamiento del timbre, donde podemos observar que ahí hay un campo magnético que jala al martillo, y esto, cuando nosotros apretamos cada vez, se va generando un sonido, va a emitir un sonido. Aquí también podemos ver otros ejemplos del electromagnetismo, cómo la electrodinámica influye en nuestra vida cotidiana en el electromagnetismo. Ahí podemos ver un tren de levitación magnético. ¿Cómo funciona este tren de levitación magnético? ¿Qué característica tiene? De que te hace llegar de un punto a otro punto en un tiempo menor, ¿no ve? Ya en China, en Japón, ya lo están aplicando, han realizado sus primeras pruebas. Entonces, estos trenes de levitación magnéticas funcionan por la fuerza del electromagnetismo y por los electroimanes que tiene en la parte inferior del tren, ¿ya? Eso hace que se produzca una fuerza electromagnética grande para que estos trenes puedan recorrer o avanzar o arrancar en un tiempo corto, largas distancias. Otro ejemplo es el horno de microondas que todos tenemos en casa, ¿ya? El horno de microondas, ¿cuál es su funcionamiento? Dice que genera radiaciones electromagnéticas en las frecuencias de las microondas, ¿ya? Estas radiaciones electromagnéticas, ¿qué van a hacer? Van a impactar contra las moléculas de agua de nuestro alimento, ¿ya? Es por eso que nuestros alimentos empiezan a calentarse o en algunos casos empiezan a cocerse. ¿Por qué? Porque estas radiaciones electromagnéticas que impactan en las moléculas de agua hace que se produzca un calor, ¿ya? Otro ejemplo es el de la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra, el planeta Tierra donde habitamos, está en constante movimiento. El movimiento de rotación de la Tierra genera una corriente de partículas cargadas, ¿ya? Lo que produce un campo magnético y que este campo magnético va a repeler o va a luchar contra las radiaciones solares perjudiciales, ¿ya? Este campo magnético que se genera por el movimiento de nuestro planeta nos protege de las radiaciones solares, ¿ya? Ahí podemos observar en la gráfica cómo nuestro planeta está rotando, está funcionando como un imán. Este imán está generando un campo magnético alrededor.
Otro ejemplo también que podemos ver son los micrófonos. Los micrófonos detectan la energía acústica para transformarla en energía eléctrica. Esto pasa a través ¿de qué? De una membrana que es atraída por un imán. Como podemos observar en el gráfico, ahí hay una membrana y esta membrana es atraída por un imán dentro de un campo magnético. Y esto va a producir una corriente eléctrica que va a ser proporcional al sonido, que se va a reproducir en un sonido. Bueno, queridos estudiantes, como hemos podido observar, la electrodinámica está presente en nuestra vida cotidiana. Desde que usamos un aparato de celular, utilizamos la computadora, utilizamos la plancha, utilizamos el refrigerador, utilizamos la lavadora, está presente en todo momento de nuestra vida cotidiana. Y como hemos podido observar, nosotros ahora utilizamos baterías, utilizamos diferentes tipos de baterías ahora y hay carros eléctricos. Entonces vemos que estamos inmersos en un mundo tecnológico y para esto nosotros tenemos que ir desarrollando nuevas formas de conseguir la energía eléctrica, ¿ya? Y por eso hemos hecho el experimento de los limones. Hágalo usted en su casita y para ampliar su aprendizaje no se olvide de revisar su texto de aprendizaje elaborado por el Ministerio de Educación. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.